¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, amigo y amiga de Cultura en Movimiento? El día de hoy vamos a charlar un poco sobre los sesgos en las decisiones judiciales y traigo a colación un caso práctico en el que me tocó hacer mis aportaciones, específicamente en un amparo directo que fue promovido en contra de una determinación emitida por la octava sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Estamos a septiembre del año 2024 y es el momento en el que te estoy trayendo este contexto a colación. Bueno, en inicio se trató de un juicio civil ordinario relacionado con la nulidad de una escritura. Esta escritura contiene una donación de la madre a la hija respecto de 5 bienes. Inconforme con esta donación, un particular, en este caso el hermano de la demandada, promovió un juicio sucesorio a propósito de que le fuera designado el cargo de albacea y con ese carácter viene a demandar la nulidad de la escritura. Dentro de sus consideraciones refiere que la escritura es apócrifa. Independientemente del si es o no es, porque se encuentra sujeto a todo un procedimiento, identificar si existe o no existe coincidencia o no coincidencia en las firmas, vamos a tocar el tema relativo a situaciones que pasaron en el procedimiento y que afectan, en este caso, el resultado del fallo. Durante el trámite del juicio civil, es un juzgado foráneo, durante el trámite del juicio civil, resulta que se detona un informe por parte del notario, quien ha dicho de la demandada fue quien concretó o materializó la escritura de donación, refiriendo que esta escritura no coincidía con las existentes en sus protocolos. El juez civil, durante el trámite del juicio, excluyó esa información, es decir, el protocolo, la escritura, el instrumento público, lo saca del juicio, lo envía a la agencia de Ministerio Público, dejando supuestas copias certificadas de dichos documentos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los documentos que se fueron a la agencia del Ministerio Público tenían una identificación de la progenitora de la demandada, es decir, de la donante. Cuando se lleva a cabo el desahogo de la audiencia pericial con el propósito de determinar si la firma que calzaba en la escritura de donación era la misma y coincidía con la que se encontraba en la credencial que estaba adjunta a dicho documento, no se pudo desahogar la pericial. En esos términos, vaya, en la pregunta que tenía que ver con la comparativa de firmas. ¿Por qué? Porque ese documento se excluyó por parte del juzgador. Seguido el trámite del juicio, el juez sentenció y concedió, en este caso, vamos a llamarlo así, el gane a la parte actora. Inconforme con esta determinación, la demandada promueve el recurso de apelación y es en este momento, una vez promovido el recurso, una vez que se había agotado los días para poderlo promover, en donde entra mi participación en este proceso. Se ofrecieron diversos medios de prueba en segunda instancia. Hay reglas para la procedencia de las pruebas en segunda instancia, que sea superveniente y que por causas no imputables, en este caso al oferente, esta no se hayan desahogado en su esencia. Admiten la prueba confesional e inadmiten documentales privadas y unas documentales vía informe. Primera pregunta aquí: ¿qué sucede en estos casos cuando una pericial en un juicio civil ordinario, durante el trámite del juicio, no se puede desahogar o no se está en condiciones de emitir una opinión técnica por parte del perito cuando el documento no se encuentra en el juicio? Pero
cuando este documento fue excluido motu proprio por el juzgador, quien tramitaba el juicio de origen. ¿Acaso no debía el juzgador, a propósito de conocer la verdad de los hechos, hacer uso de diligencias de mejor prover en términos del 283 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco? Y tú dirás, bueno, pero si este artículo te dice que para conocer la verdad en esencia, el juez podrá hacerse valer, podrá, ¿que no es un podrá optativo? Bueno, déjame decirte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el vocablo poder o podrá, reinsertado en las normas, no necesariamente tiene que ver con una connotación de posibilidad, sino que tiene que analizarse el contexto legal en función al caso concreto para poder determinar si era o no optativo para la autoridad el emitir o actuar de determinada forma. En el caso concreto, la defensa en un amparo directo, al haberse confirmado la sentencia de primer grado, fue en ese sentido. Oye, a ver, espérame. Primero, la pericial no se puede desahogar o no se desahogó porque se excluyeron esas constancias por parte del juez primario. Y esto trajo como consecuencia el no desahogo de la pericial en sus términos. Cuando digo en sus términos es en todas y cada una de las interrogantes que fueron postuladas por la parte demandada en el cuestionario del perito, con el propósito de acreditar la existencia de donación y la similitud, o en este caso, la existencia de firmas idénticas, tanto en la escritura de donación como en la identificación de la donante. Pero ¿qué sucedió aquí? La sala del Supremo Tribunal de Justicia, y no se refiere esto con una connotación peyorativa, sino con una connotación de reflexión para todos y cada uno de quienes estamos aquí en este espacio, porque dice, es que sí se cumplieron al emitirse, contrario a lo que refieres en tu agravio, los artículos 86 y 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Estos artículos establecen qué es lo que se debe de expresar en la sentencia. Voy a darte un poquito de contexto. El artículo 86 dice, las sentencias deberán expresar el lugar, fecha y juez o tribunal que las pronuncien, los nombres de las partes contendientes y el carácter con el que litiguen, el objeto del pleito, una síntesis de las actuaciones, una parte considerativa en la que con precisión expresen las razones en que se funde para absolver o condenar, y finalmente en proposiciones concretas la resolución de cada uno de los puntos controvertidos. Artículo 87. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación, con las demás pretensiones deducidas oportunamente y con las pruebas recibidas en el pleito que tengan relación con los hechos sujetos a debate. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué sucede cuando no se llevó a cabo el desahogo completo de la confesional? ¿Acaso es clara y congruente con las pruebas en juicio una sentencia cuando materialmente no queda evidenciado el desahogo completo de la pericial? ¿Acaso es clara y precisa en estos términos? Esa es la reflexión. Ese es parte del argumento en el amparo directo, porque finalmente la exclusión de dichas constancias del juicio trajo como consecuencia la no oportunidad por parte de la demandada de acreditar sus excepciones y defensas, es decir, la existencia de una escritura pública de donación y la similitud entre la firma de la donante y la que se encontraba en la credencial. Y dirás tú, oye, pues sí, pero dejaron copias certificadas del documento. Bueno, espérate, en principio, ¿por qué el juez tendría que sacar del contexto de su juicio el documento cuando se encuentra a disposición del Ministerio Público en su caso de llegarse a llevar una investigación? Él tiene facultades inherentes para poder expedir copia certificada de los documentos que obren, el propio juez.
¿Fue válida la exclusión que hace el juez motu proprio para sacar el documento? ¿Acaso no puede haber una manipulación de la información en ese contexto? Entonces, si la sala afirma que es clara y congruente la sentencia porque sí se satisfacen todas estas variables o condiciones que establecen tanto el artículo 86 como el artículo 87, la reflexión y el agravio fue en el sentido de que, espérame, si no hay un desahogo material, es decir, si materialmente no está desahogada la pericial en todos sus términos, no puedes decir que hay una sentencia clara, precisa y congruente, porque la prueba es imperfecta en su desahogo. Luego entonces también se pone a reflexión, ¿acaso el juzgador no tendría que haber dictado diligencias de mejor proveer a propósito de integrar debidamente la litis y estar en condiciones ante dicha causa particular de llevar a cabo el desahogo de la pericial? ¿Qué te dice el artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles? Si el tribunal de alzada, a través de los agravios expresados, advierte que se violaron las reglas esenciales del procedimiento, en el juicio en donde emane la resolución apelada, o que el juez de primer grado incurrió en alguna omisión que pudiera dejar sin defensa al recurrente, o pudiera influir en la sentencia que debía dictarse en definitiva, siempre que no se trate de actos consentidos, ojo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento. Ojo aquí, la exclusión de dichos documentos en donde se encontraba tanto la escritura como la identificación de la donante, que fue el motivo que detonó la no posibilidad de que el perito emitiera una opinión técnica, ¿se ajusta a dicho dispositivo? Es decir, ¿se violaron las reglas del procedimiento? ¿Incurrió en alguna omisión el juzgador? ¿Se dejó sin defensa a la parte demandada? ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios y posteriormente haremos mayores videos como este. En lo particular, lo que nosotros sostuvimos en el amparo directo, ya que en la película del juicio nosotros ingresamos hasta el momento de la apelación cuando ya no podíamos sostener una posición diferente a la sostenida por la apelante en su oportunidad. Nosotros hicimos una defensa en ese contexto. Esperemos que el tribunal colegiado en su oportunidad, porque ahorita están en huelga a ver cuándo nos van a resolver este juicio de amparo, esperemos que coincidan con la argumentación. Y el sesgo aquí, que es parte del motivo por el cual se realiza este video, ¿cuál es el sesgo en la decisión judicial? Que para nosotros, a nuestra concepción, no es clara y precisa, ni mucho menos evidencia un análisis de las pruebas de la sentencia, porque no hay materialidad del desahogo completo de la pericial. Es decir, aunque la pericial se haya desahogado en algunas cuestiones que se propusieron, en otras no. Y en esas otras cosas que no, esto significa per se o por sí mismo que dicha situación se encuentra ausente, es decir, que el desahogo completo esté ausente, falto de contexto, y por tanto, si no está materialmente desahogada la pericial en todos sus términos, no va a ser clara ni precisa la sentencia porque no resuelve todos los puntos litigiosos. Y esta situación en específico tendía a acreditar las excepciones y defensas de la parte demandada, por cuanto hace a la existencia de una donación y la legal donación. Entonces, pues aquí veremos qué es lo que decide finalmente el tribunal colegiado en materia civil. Ojo, aquí también hay una práctica constante que sucede y no se evidencia con un ánimo peyorativo, sino de reflexión, dado que la labor judicial, en mi caso, es considerada como una de las labores, ahora sí que como podemos decir, que deben dignificar al ser humano. Quienes se encuentra dictando determinaciones o en una labor judicial tiene que predicar con el ejemplo, pero en muchas ocasiones vemos en la práctica legal que se convierte como tribunales de validación, sí o no, y en muchas ocasiones
no ingresan a un estudio de fondo. ¿Qué es lo que sucede también en juzgados de distrito? Pueden inicialmente desechar una demanda, promueves recurso de queja, el tribunal colegiado revoca y finalmente sobreseen un juicio para no entrar al estudio de fondo. Entonces es un peloteo de los juicios que se está dando mucho. Eso sí, técnicos para tratar de eludir la resolución de fondo y tratar de que el abogado que es inexperto, no tiene una pericia técnica en el amparo, pues se equivoque y ante este error no se resuelva el fondo del asunto. No pasa en todos, suele suceder y por eso siempre hay que utilizar los medios de defensa que tenemos al alcance. En este momento, hasta aquí concluye mi intervención. Espero que la información proporcionada te pueda servir para algún asunto tuyo y en caso de que tengas dudas, consúltame y estamos aquí para apoyarte. Hasta pronto. Buen día.